Buenos días, soy el ingeniero Ernesto Tagarelli del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche y junto al doctor Jesús Vega Castillo del Instituto Física del Sur y a la doctora Alejandra Montenegro Hernández también del Centro Atómico Bariloche, trabajamos en el estudio de la fase praseodimio 4 níquel 3 oxígeno 10 para ser utilizado como material de cátodo en celdas SOF y hoy les presentaremos los últimos avances en el estudio de esta fase. Las celdas de óxido sólido son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química en energía eléctrica producto de un par de reacciones redox que ocurren en ambos cátodos del material. Las celdas SOF en particular pueden funcionar de modo reversible, vale decir como combustible para la producción de electricidad o como electrolito para la producción de combustibles de alta pureza, como puede ser el hidrógeno. Las SOC están íntegramente fabricadas por materiales cerámicos y operan a temperaturas del orden de los 600 u 800 grados centígrados. Están formadas por dos electrodos porosos, un ánodo y un cátodo, separadas por un electrolito denso capaz de transportar iones oxígeno o hidrógeno. La diferencia potencial químico del oxígeno entre el cátodo y el ánodo es lo que impulsa la conversión energética. En el ánodo el combustible se oxida, mientras que en el cátodo el oxígeno del aire se reduce, y el circuito se cierra por el transporte de iones en el electrolito y electrones por un conductor externo. Así, de esta manera, el combustible reacciona dando lugar a la formación de electrones, calor y agua. Cabe destacar que esta reacción sucede continuamente mientras se suministren gases en ambos electrodos. El desarrollo de materiales de cátodo con características de conducción mixta, tanto iónica como electrónica, permite aumentar los sitios de reacción y así de esta manera lograr una adecuada eficiencia de las celdas. Debemos tener en cuenta que cuando circula corriente por una celda, el voltaje disminuye respecto del reversible debido fundamentalmente a dos hechos. Por un lado, las caídas óhmicas debido a la resistencia del electrolito y por otro, los sobrepotenciales relacionados con los procesos de transporte de carga, transferencia de masa y absorción de especies gaseosas. Estos sobrepotenciales son energías que la celda no entrega porque las está utilizando obviamente en procesos de características irreversibles. Cabe destacar que estas pérdidas de voltaje aumentan a medida de que la temperatura disminuye y que las contribuciones a estas pérdidas por parte de los cátodos son significativas. Esta fase es un niquelato metálico de la familia de Rubens-Popper y la hemos podido sintetizar por dos métodos diferentes. El método de citratos, realizado en el Instituto Física del Sur, en Bahía Blanca, y el método de HMTA, realizado en el Centro Atómico Bariloche. En cuanto a la síntesis por el método de HMTA, utilizamos como precursores el óxido de praseodimio, secado a 1100 grados, y acetatos de níquel o nitratos de níquel, ambos con los mismos resultados. Estos mezclados con ácido acético, acetilacetona y HMTA, y luego de todo el proceso mostrado en la figura, son tratados térmicamente durante 5 días bajo flujo de oxígeno a una temperatura de 1050 grados, temperatura que adquiere una relevancia fundamental. Los primeros reportes de este compuesto indicaban que el mismo tiene una estructura ortorrómbica. Sin embargo, estudios recientes con difracción de neutrones realizados en el Imperial College de Londres, llevados adelante por el equipo del Dr. Skinner, indican que su estructura es monoclínica con simetría P21A. Los refinamientos realizados sobre los patrones de difracción de rayos X de laboratorio de nuestras muestras se encuentran en concordancia con estos datos reportados, en tanto que pudimos observar un tamaño de cristalita de 87 nanómetros para las muestras sintetizadas por el método de HMTA
y un tamaño de cristalita de 175 nanómetros para las muestras sintetizadas por el método de citratos. Mediante microscopía electrónica de transmisión pudimos comprobar el valor del parámetro de red A. En cuanto a la estructura cristalina, podemos apreciar que está formada por un bloque compuesto de 3 perovskitas encerradas entre 2 rock salt, y al poseer una estructura monoclínica, los dos bloques contiguos de las perovskitas son diferentes, ya que se poseen 4 sitios de níquel. Esto lo diferencia de la estructura previa ortorrómbica que se creía de este compuesto. Se puede observar que las valencias del níquel son diferentes, formando capas intercaladas. Esta distribución alterna indicaría vías anisotrópicas de conducción electrónica en la estructura. En cuanto a la estructura de defectos, y basándonos en la literatura, podemos esperar vacancias en los oxígenos ecuatoriales de las perovskitas en los sitios de níquel 1 y níquel 2, e intersticiales entre las rock salts. Cabe destacar que aún no está claramente determinado si el delta de oxígeno es en más o en menos. Es más, Bassat, en algunos de sus trabajos, refiere que esto depende de las condiciones de síntesis del material y de los tratamientos térmicos. Las numerosas síntesis realizadas dieron lugar a la fase con diferentes contenidos de impurezas. En la imagen se puede apreciar la evolución del pico de difracción ubicado a 28 grados, correspondiente al óxido de praseodimio, y el del pico ubicado a 37 grados, correspondientes al óxido de níquel. Las primeras síntesis realizadas fueron sin flujo de oxígeno en aire, y así de esta manera se obtenía la fase praseodimio 2, níquel, oxígeno 4. Luego agregamos flujo de oxígeno durante un tratamiento térmico de 72 horas y pudimos obtener la fase deseada, pero con un elevado contenido de impurezas de óxido de praseodimio del orden de los 25%. Luego practicamos una síntesis bajo las mismas condiciones, pero aumentando el tiempo del tratamiento térmico, y el pico de impurezas de óxido de praseodimio se pudo reducir a un valor de 15%, en tanto que en el Infisur, por el método de citratos, realizaban los mismos tratamientos y obtuvieron la muestra con un contenido de impurezas del 5%. Utilizando el método de HMTA para reducir el pico de impurezas de óxido de praseodimio, trabajamos la síntesis con defecto del precursor óxido de praseodimio y obtuvimos la fase, pero con impurezas de óxido de níquel del orden del 5%. Por último, para finalizar, y recientemente hemos logrado sintetizar la fase pura, pero con un tratamiento térmico de 1050 grados. Esta fase ha sido obtenida tanto por el método de HMTA como por el método de citratos. Para analizar la respuesta electroquímica se fabricaron celdas simétricas, electrodo, electrolito, electrodo, y se practicaron ensayos de espectroscopía de impedancia electroquímica con diferentes configuraciones de celdas. Así, de este modo utilizamos diferentes electrolitos, utilizamos GDC, LSGM e ISZ, y modificamos los colectores de corriente entre platino y oro. Los electrodos fueron pintados por método de spin coating sobre los electrolitos densos, y sobre las caras de los electrodos se trazaron grillas de plata. De los numerosos ensayos practicados podemos observar los siguientes valores estadísticos de la resistencia aérea específica. Cabe destacar
que todos los ensayos fueron realizados a 700 grados centígrados y medido su valor luego de estabilizar la celda. Podemos observar una máxima agrupación en torno a los valores de entre 1 y 1,5 ohmios por centímetro cuadrado y una distribución normal alrededor de dicho valor, lo cual nos llevó a preguntarnos cuáles son los factores que influyen en la respuesta electroquímica de nuestras celdas. Entre los que identificamos y sobre los cuales trabajamos fueron los colectores de corriente, tanto de oro como de platino, la microestructura relacionada al tamaño de partícula, la interfaz electrodo-electrolito, el contenido de impurezas, ya sea de óxido de praseodimio o de óxido de níquel, el espesor de la capa de electrodo y la superficie del electrolito, si posee grilla o no posee grilla de plata. Analizando algunos de estos factores, podemos ver cómo la resistencia de área específica disminuye considerablemente con el espesor del electrodo hasta los 30 micrones, valor a partir del cual se mantiene prácticamente constante. Relacionado con la microestructura, hemos podido observar que mediante métodos de síntesis diferentes se obtienen estructuras muy diferentes. Por el método de citrato se obtiene una estructura granular mucho más grande que por el método HMTA. Y esto queda evidenciado en la respuesta electroquímica de ambos materiales. Podemos observar que para el método de citratos se obtienen valores más elevados de resistencia área específica que para las muestras obtenidas por el método HMTA. En cuanto al comportamiento a partir de las 350 horas observadas en este ensayo, asociamos ese crecimiento en las muestras de citratos a la presencia de impurezas de óxido de praseodimio, en tanto que las muestras de HMTA no tenían esa impureza, sí tenían impurezas de óxido de níquel, el cual no es reactivo con el material de electrolito, que en este caso era GS. La presencia de una interfaz rugosa también influye en la respuesta, ya que mejora la adherencia y permite una mayor estabilidad en el tiempo. En cuanto a la superficie de contacto del electrodo con los colectores de corriente, la presencia de una grilla de plata trazada en su superficie mejora la conducción electrónica con mejores resultados. Por último, las estadísticas con diferentes electrolitos nos indican una mejor performance con GS por sobre el SGM e ISZ. Quiero resaltar que los ensayos de compatibilidad química en curso con GS estarían mostrando una ausencia de reactividad, en tanto que con los otros materiales es reactivo. Bien, ¿qué podemos destacar de estas últimas contribuciones? Fundamentalmente que se sintetizó la fase pura por dos métodos diferentes, que la fase presenta una simetría monoclínica y que para las muestras obtenidas por el método de HMTA se obtuvo un tamaño de cristalita del orden de los 90 nanómetros, en tanto que para las muestras obtenidas por el método de citratos el tamaño de cristalita ronda los 175 nanómetros, que son numerosos los factores que afectan la respuesta electroquímica, que el menor valor de resistencia área específica medido corresponde a una celda sintetizada por método HMTA con contenidos de impureza de óxido de níquel y un espesor de 35 micrones y que fue de 0,55 ohmios por centímetro al cuadrado, que las tasas de degradación rondan entre los 0,001 y 0,006 ohmios centímetro cuadrado por hora. ¿Qué perspectivas tenemos a futuro? Bien, hasta el momento todos los ensayos electroquímicos fueron realizados con muestras con diferentes contenidos de impureza. Esperamos poder realizar los ensayos con las muestras puras, las cuales ya disponemos, y así terminar de cerrar algunas incógnitas que tenemos presentes, sobre todo respecto de la reactividad del material. Y con esas muestras puras y sabiendo
que el material del electrodo tiene una adecuada porosidad, iniciar con los procesos de impregnado con nanopartículas de plata. Desde ya, muchas gracias por su atención.